Esto no es un informe oficial. Los informes oficiales dejaron de importar hace 18 días, cuando el último enlace con el comando central se cortó y la estática reemplazó las órdenes. Esto es un registro personal. Lo grabo porque alguien tiene que documentar lo que pasó en el Hospital San Lucas, y porque si no sale bien, mi hija merece saber que lo intenté, que cumplí la promesa. El micrófono de esta grabadora está oxidado, la batería parpadea en rojo, pero funciona. Eso es más de lo que puedo decir sobre la mayoría de las cosas ahora. Mi nombre es Carlos Méndez, sargento, Escuadrón Táctico 6, 34 años, hombro derecho dislocado hace 4 días, recolocado sin anestesia por mi compañero Ruiz. Todavía duele cuando respiro profundo. 3 cargadores y medio de munición para mi rifle, 12 balas en la pistola de respaldo, un cuchillo de combate, una foto de mi hija doblada en el bolsillo del chaleco, tan manoseada que ya casi no se ve su cara. Hace 3 semanas la ciudad era una ciudad, semáforos funcionando, gente quejándose del tráfico, niños yendo a la escuela. Yo estaba en casa jugando con bloques de construcción en el piso de la sala con mi hija cuando sonó la alerta en mi teléfono. Código rojo, movilización inmediata. Ella me miró con esos ojos que todavía me persiguen y me preguntó si volvería para la cena. Le dije que sí. Mentí, no por malicia, sino porque en ese momento creía que era verdad. Besé su frente, agarré mi equipo y salí. En el camino a la base vi las primeras señales. Un accidente en la autopista, pero los paramédicos no se acercaban al vehículo volcado. Estaban retrocediendo. Uno de ellos gritaba algo por radio, pero no alcancé a escuchar qué. El tráfico se detuvo. La gente tocaba bocinas. Alguien salió del auto volcado. Caminaba raro, arrastrando una pierna, la cabeza colgando en un ángulo que no debería ser posible. Entonces empezó a correr. La base estaba en caos controlado cuando llegué. Oficiales gritando órdenes, soldados cargando equipo en camiones. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sabíamos que era malo. El briefing fue corto, brote de origen desconocido, agresividad extrema en infectados, protocolos de contención fallidos, evacuación de civiles prioritarios a zonas seguras. Mi escuadrón recibió la orden de asegurar un perímetro en el sector hospitalario norte. Pensé que sería rutina, mantener el orden, evacuar heridos, quizás disparar gases lacrimógenos si las multitudes se descontrolaban. No estábamos preparados para lo que vimos. El hospital al que nos enviaron primero ya estaba perdido cuando llegamos. Las puertas de vidrio reventadas, sangre en las paredes de la entrada, un doctor en bata blanca, o lo que quedaba de él, arrastrándose por el estacionamiento con las tripas colgando. Intentó agarrar mi bota. Ruiz le disparó en la cabeza. Fue el primer disparo. No sería el último. Los primeros días fueron una neblina de combate. Evacuamos a quien pudimos. Perdimos a quien no pudimos salvar. Vi a un compañero de otro escuadrón mordido en el cuello. Le aplicaron el protocolo. 2 balas, una en el pecho, otra en la cabeza. Preventivo. No esperaron a ver si se convertía. Esa fue la primera vez que entendí que las reglas habían cambiado, que esto no era una operación de rescate, era supervivencia. La ciudad cayó por sectores. Primero el centro, luego los suburbios. Las zonas seguras se establecieron en las afueras, rodeadas de alambre de púas y torretas. Mi hija fue evacuada con otros civiles prioritarios, familias de militares, personal médico, niños. La vi subir a un helicóptero. No lloró, solo me miró. Levanté la mano. Ella levantó la suya. El helicóptero despegó. Pensé que era la última vez que la vería. Esa noche, en la base temporal, le hice una promesa a su foto. Si hay otros niños atrapados, los traigo de vuelta. Todos. Esa promesa me ha mantenido en pie desde entonces. Hace 2 días recibimos inteligencia fragmentada. Señales de radio de onda corta desde el Hospital Pediátrico San Lucas. Alguien transmitiendo en intervalos. Código Morse mezclado con voz. Una enfermera. 6 niños. 7º piso. Aislados. Vivos. El hospital está en zona roja profunda, rodeado de infectados. Nadie ha entrado ahí desde la caída. El comando nos dio la misión. Alta prioridad. Baja probabilidad de éxito. Equipo mínimo. Infiltración silenciosa. Extracción aérea en la azotea. Simple en papel. Imposible en la práctica. Mi escuadrón son 4 hombres contándome. Ruiz, mi segundo al mando. Torres, francotirador. Vargas, especialista en demoliciones. Todos veteranos. Todos saben que esta misión puede ser la última. Revisamos el equipo anoche. Silenciadores, cuchillos, cuerda, equipo médico básico. Munición limitada porque ya no queda mucha en ningún lado.
Torres me preguntó si creía que los niños seguían vivos. Le dije que sí. Otra mentira, pero necesaria. Salimos al amanecer. La ciudad en ruinas quedó atrás. El hospital apareció en el horizonte, alto, gris, silencioso, demasiado silencioso. El olor fue lo primero que nos golpeó al abrir la compuerta del ducto. Era un hedor espeso, metálico, como si el aire mismo estuviera podrido. El túnel de ventilación apenas permitía arrastrarse con el equipo puesto. Cada movimiento hacía crujir el metal y todos nos deteníamos al instante, conteniendo la respiración. Ruiz iba primero, con la linterna cubierta por un trapo oscuro. La luz apenas delineaba su silueta y el vapor de su exhalación. Yo podía ver cómo su mano temblaba cuando apoyaba el puño cerrado sobre el piso para avanzar. A estas alturas, el temblor no era miedo, era desgaste. Dormíamos 3 horas por noche desde hacía una semana. Comemos barras de proteínas secas y agua filtrada con pastillas. Pero el hospital exigía más que fatiga. Exigía silencio absoluto. El metal del ducto se sentía helado incluso a través del uniforme. Pensé en lo irónico que era entrar al hospital por donde mandan el aire, el único lugar por donde nadie debería haber escapado. Cada ciertos metros, Ruiz levantaba una mano para indicar pausa. Todos quedábamos inmóviles, con el pecho plano contra la rejilla oxidada. Se escuchaban ruidos abajo, golpes, algo arrastrándose, a veces la vibración de cristales cayendo desde algún lugar del edificio. Si te quedabas quieto el tiempo suficiente, podías sentir los pasos. No el sonido, sino la vibración sorda en el metal del ducto. Caminaban sin dirección como si no buscaran nada, pero sabías que si hacías un sonido, todos cambiarían de rumbo al mismo tiempo. El ducto se bifurcaba 2 pisos arriba. La inteligencia de la misión indicaba que el acceso por la morgue llevaba directo al pasillo del sótano. Ruiz fue el primero en abrir la rejilla con el destornillador. Bajó despacio sin hacer ruido al aterrizar en el cemento. Hizo una seña. Le seguí. El aire era todavía peor abajo. Humedad rancia, formol y algo más. Dulce, podrido. Había bolsas negras amontonadas cerca de las puertas del refrigerador de cadáveres. No se movían, pero algunas tenían marcas de uñas por dentro del plástico. No dijimos nada. Dejamos las bolsas detrás. Subimos el volumen del radar de movimiento al mínimo. Solo pitaba cuando algo se acercaba a menos de 2 metros. No tardó mucho en hacerlo. Nos escondimos tras una camilla volcada cuando el pitido vibró brevemente. Un ruido sordo como respiración forzada llenó el pasillo. Había uno, solo uno. Caminaba torcido, rozando la pared con la mano como un ciego tanteando el entorno. Sus dedos golpeaban el metal, produciendo ese sonido seco que se te clava en la cabeza. Torres levantó su pistola con silenciador, pero Ruiz le hizo una señal firme. No, demasiado riesgo. Un disparo, aunque fuera silencioso, traía más. Esperamos. El infectado pasó tan cerca que pude olerlo. No era solo carne muerta. Era química, como amoníaco y sangre vieja. Cerré los ojos hasta que su respiración se perdió. Cuando abrí los ojos, Torres ya estaba sudando por la frente. Nadie dijo nada. Seguimos. El ascensor principal estaba bloqueado, atascado entre el segundo y el tercer piso, con las puertas abiertas a medio camino. En su momento alguien trató de usarlo y ahora era una trampa vertical. Subimos por la escalera de servicio. Cada peldaño rechinaba como si el edificio se quejara bajo su propio peso. Vargas cerraba la formación cargando la mochila de suministros médicos. Lo vi mirar hacia arriba constantemente, como esperando que algo descendiera desde los pisos superiores. No lo culpaba. En todos esos días de misión lo peor siempre venía de arriba. El primer piso estaba inundado. Agua sucia hasta los tobillos, mezclada con aceite y fluidos. Los cuerpos flotaban contra las paredes. La corriente venía de un lavabo roto dentro de la sala de preparación quirúrgica. La luz parpadeaba. Cada destello mostraba fragmentos de zapatos, batas ensangrentadas, instrumentos médicos oxidados. Ruiz levantó el puño. Nos detuvimos. Algo goteaba desde el techo. El sonido era rítmico, constante. Miré hacia arriba. Había algo colgando entre las tuberías. Una figura, demasiado delgada, retorcida. Goteaba sangre fresca. No era vieja. Un soldado. Reconocí el uniforme, uno de los escuadrones enviados en la primera semana. Le habían arrancado el casco y los ojos. Nadie se acercó al cuerpo. La escalera al siguiente piso estaba despejada, pero los escalones mojados hacían que cada paso se sintiera amplificado. En la puerta que daba al segundo piso, el cartel de neonatología todavía brillaba con alguna batería interna moribunda. Me hizo algo en el estómago ver esa palabra ahí, en un edificio lleno de silencio. Torres apuntó su linterna en dirección al pasillo y la apagó enseguida. Había movimiento, no rápido, no cercano.
algo como mantas recogiéndose. Decidimos bordear la zona y tomar el camino hacia la zona administrativa. La prioridad era subir, no limpiar el edificio. La orden era clara: sin ruido, sin enfrentamientos, sin distracciones. El ascenso nos tomó media hora hasta el 4º piso. A cada nivel el aire se sentía más pesado, como si el hospital respirara por su cuenta. Los pasillos eran un laberinto de camillas volcadas, archivos abiertos, juguetes tirados. Había pintura infantil en las paredes que todavía mostraba soles y nubes. Vargas tropezó con una caja de crayones y se detuvo. Uno rodó hasta sus pies. Lo miró. Nadie dijo nada, pero vi su mandíbula tensarse. Lo recogió y se lo guardó en el bolsillo. Seguimos avanzando. Nos detuvimos un instante detrás del mostrador de enfermería del 4º piso. Ruiz revisaba el mapa del edificio y hacía gestos con el dedo índice. Un piso más y estaríamos a mitad del trayecto. Torres cubría el pasillo trasero. En el monitor roto del escritorio había escrituras con marcador rojo. Manténganse callados. Ellos oyen todo. Bajo la frase había marcas de uñas. Alguien había intentado tapar la puerta del depósito con archivadores, pero los muebles estaban caídos. No quisimos mirar dentro. El silencio era tan absoluto que el sonido más leve parecía una explosión. Cuando Vargas intentó abrir una puerta trabada, el ruido del metal resistiendo nos congeló a todos. Ruiz levantó la mano de inmediato. Quietos. Afuera, en algún punto más allá del pasillo, una silla se volcó. Nadie la había tocado. El radar emitió un pitido tenue y luego silencio otra vez. 3 señales. Movimiento lento. Cerca. Apagamos las linternas. Nos presionamos contra la pared. El sonido de pies descalzos en cemento empezó a acercarse, paso por paso. Torres me miró. Podía notar su respiración acelerar, el pecho subiendo y bajando rápido. Apoyé mi mano en su hombro. Esperamos. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la pared. Un goteo cayendo del techo marcaba cada segundo. No podía ver nada, pero sentía el peso de esos cuerpos detrás del muro, como si el aire cambiara a su alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Ruiz soltó el aire despacio. Seguimos adelante. El radar no volvió a pitar. Pero algo en ese pasillo no estaba bien. Había manchas en el piso que no eran sangre. Era como residuos secos, casi cristalinos. Los llamábamos restos. Huellas donde los infectados se quedaban mucho tiempo. Sudor, baba, o algo que el cuerpo genera cuando ya no es humano. Había muchas. Demasiadas. En el 5º piso ya no quedaban puertas enteras. Todo estaba roto o sellado. Había zonas quemadas, como si alguien hubiera intentado contener el brote con fuego. El olor a plástico derretido era tan fuerte que se pegaba en la garganta. Vimos restos de barricadas con tablas de camas, colchones apilados. Había escrito con sangre en la pared: no suban. Ruiz la miró un instante y siguió sin comentar. Su silencio decía más que cualquier cosa. Cada vez que subíamos un nivel, la oscuridad parecía diferente. En los pisos bajos era negra, densa, húmeda. Aquí era una negrura más ligera, pero con ecos. Si decías algo, la voz rebotaba con un retardo que te hacía pensar que alguien más te estaba respondiendo. Empecé a sentir un zumbido sordo detrás del oído izquierdo, como un pitido constante. Pensé que era estrés, pero cuando miré a los demás vi a Ruiz tocarse la oreja también. El zumbido venía del edificio, no de nosotros. Un ruido grave, constante, como el de una frecuencia eléctrica mal cerrada. Nos detuvimos frente a una puerta a medio abierta con un cartel que decía «Área de descanso del personal». Adentro todo estaba revuelto. Tazas caídas, colchones hechos trizas, un reloj de pared detenido en la 0312. En el suelo había una radio portátil todavía encendida, con el dial girando solo. Emitía un murmullo ininteligible. Me agaché y la apagué. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que ese sonido podría haber sido una sentencia. Cuando salimos, Ruiz me señaló con los dedos el número 6. Sabíamos lo que quería decir. 6 puntos térmicos detectados adelante, posiblemente niños. Pero en este piso no deberían haber supervivientes. Avanzamos con extrema cautela. El radar mostraba las firmas justo en la esquina, tras una doble puerta de vidrio pintada de blanco. Usábamos una cámara endoscópica conectada al visor. Ruiz la deslizó por el hueco inferior y encendió. La pantalla mostró algo que todavía me cuesta borrar de la mente. No eran infectados. Eran cuerpos. 6. Tapados con sábanas. Pequeños. Camas alineadas. En la pared con marcador un texto medio borrado. Intenté mantenerlos dormidos. No había rastro de la enfermera. El sonido del pitido cardíaco seguía activo en alguno de los monitores, intermitente, como imitando un latido humano que no existía. Nadie habló durante varios minutos. Ruiz cerró la puerta con suavidad. Torres se persignó.
Yo solo pensé en mi hija, en cómo habría parecido cada uno de esos cuerpos si hubiera estado en ese cuarto. Era un pensamiento peligroso porque hacía ruido bajo el casco, un ruido que el cerebro no sabe tapar. Nos reagrupamos. Aún quedaban 2 pisos para llegar al séptimo. Nuestra ruta de escape dependía de llegar al techo, pero el hospital nos estaba devorando por dentro, con su silencio y su memoria. Vargas revisaba sus manos una y otra vez, frotándolas contra el pantalón. Le sangraban los nudillos por tanto apretar el arma. Cuando pasamos frente a la sala de rayos X, algo chirrió. Era un ventilador de pared que giraba por sí solo, a ráfagas, empujado por corrientes de aire que no venían de ningún lado. En el reflejo del vidrio vi un movimiento detrás. Giré apuntando. Nada. Solo sombras largas, moviéndose al compás de la luz intermitente. Pero juraría que una respiraba. Subimos al 6º piso. Ruiz hizo un gesto para que cortáramos las linternas. En penumbra total solo se escuchaban las respiraciones controladas del equipo, el roce de las botas contra el polvo. El piso era pediatría general, murales de caricaturas descoloridas, algunos pizarrones con nombres de turno de enfermeras todavía legibles. Todo parecía congelado en el día del colapso. Al llegar a la esquina del pasillo principal, escuchamos algo que nos paralizó. Canción de cuna, muy suave, repetitiva, provenía del fondo. Nadie se movió. Ruiz miró el radar. Ninguna señal, ninguna. Pero la música seguía. Torres, el más joven, dio un paso adelante sin esperar orden. Me acerqué y lo detuve por el chaleco. El sonido provenía de un altavoz de juguete en una cuna vacía. Encima un cartel colgaba torcido con el nombre Lucas. La batería seguía funcionando. La música se detuvo cuando lo toqué. La bocina emitió un chasquido seco. Luego silencio. Vargas se acercó por la espalda. Cuando se movió, una hilera de jeringas cayó del mostrador. El ruido hizo eco por todo el pasillo y por un momento todos dejamos de respirar. El radar empezó a pitar. Una señal al principio, luego 2, 4, 8. De golpe toda la pantalla se llenó de luces. Provenían desde el ala derecha. Ruiz levantó la mano. Orden de retirada inmediata. Retrocedimos al punto anterior. Los pasos se oían, dispersos, acelerándose. No podíamos correr. El metal de las botas traicionaría nuestro silencio. Avanzábamos con control milimétrico, respirando por la nariz. Algo golpeó una camilla y la hizo rodar contra la pared. Detrás una forma se movió rápido, muy rápido. No había duda. Estaban despiertos. Llegamos a la escalera al 7º piso justo cuando las primeras sombras aparecieron al final del pasillo. No corrían como humanos. Se desplazaban torcidos, con extremidades tensas, cabeza baja, como si olfatearan el aire. Torres apuntó, pero Ruiz no dio la orden. No todavía. Subimos. Yo cerraba la formación. A mis espaldas se escuchó el primer impacto contra la puerta metálica. Era un golpe seco, continuo. Sentías cómo el acero vibraba en la espalda. Vargas colocó una barra transversal improvisada y seguimos subiendo. El ruido no cesó. Cuando cruzamos al 7º, el ambiente cambió, más limpio. Había barricadas recientes, sillas, muebles apilados, tablones bien colocados. Era una señal de vida. La enfermera estaba aquí. Ruiz señaló un corredor lateral bloqueado con cinta adhesiva amarilla. En el suelo, una caja de medicamentos abiertos, analgésicos, insulina, inhaladores. Seguimos las señales de movimiento térmico del radar hasta una puerta doble al fondo. Tenía carteles infantiles pegados. Alguien había escrito en cinta adhesiva: no entren a menos que sean humanos. Golpeamos 3 veces, protocolo estándar. Silencio. Ruiz miró de nuevo el radar. 6 puntos pequeños, uno más grande. Vivos, humanos. Hizo la seña. Entramos. La puerta se abrió apenas unos centímetros y una luz cálida nos cegó un instante. La linterna del interior estaba apuntando hacia nosotros, directo a las viseras. Ruiz bajó el arma lentamente, levantando la mano libre. Del otro lado, una voz femenina susurró algo ininteligible y la linterna bajó. Entramos uno por uno. El aire dentro del cuarto era diferente. Olía a alcohol, a sudor humano reciente y a leche en polvo. Después de tantos pisos de decadencia, ese olor era casi irreal. La mujer frente a nosotros tenía la mitad del cabello canoso, bata manchada pero limpia, mirada agotada. Era la enfermera jefe. Sostenía un bisturí con ambas manos. Detrás de ella, los 6 niños, cubiertos con mantas improvisadas, nos observaban en silencio. Ninguno lloraba. Ruiz habló con gestos y voz baja. Extracción, aliados. Ella asintió, aunque seguía con el bisturí firme. Lo bajó solo cuando Torres se quitó el casco para mostrar la insignia. No hubo tiempo para explicaciones detalladas. Ruiz revisó rápidamente el perímetro.
El lugar estaba fortificado con lo que había: muebles, colchones, cuerdas, hasta una mesa quirúrgica cruzada entre dos armarios. Todo hecho para resistir. 10 días de encierro, según la nota que la enfermera nos entregó. Llevaba el nombre de cada niño, sus alergias, su estado general. Algunos estaban sanos, otros desnutridos, uno apenas podía respirar sin ayuda. Inhalador casi vacío. Decidimos detenernos allí solo 20 minutos. Necesitábamos reorganizar prioridades. El plan original de ascender a la azotea estaba comprometido. Se escuchaban truenos. Afuera, una tormenta descargaba sobre la ciudad, anulando la opción de extracción aérea. Ruiz lo confirmó con la radio en frecuencia militar. Solo ruido blanco. El helicóptero no contestaba. Vargas apretó el auricular repitiendo el código una y otra vez. Nada. Cambio de plan, murmuró Ruiz. Pero la voz no era la de un líder convencido, sino la de alguien que comprendía que el mapa quedaba en blanco. La enfermera se acercó. Dijo que había un garaje subterráneo, una ambulancia blindada que usaban las brigadas tácticas cuando la cuarentena comenzó. Nunca tuvo combustible suficiente. Yo revisé la nota y vi los registros. Un bidón de reserva en enfermería del segundo piso. Era arriesgado, pero era la única salida posible. Si el techo estaba lleno de agua y relámpagos, la superficie era suicida. Si bajábamos, cruzaríamos la zona más infectada, pero al menos habría cobertura. Ruiz asintió sin dudar. El plan quedaba trazado. Evacuación vertical. Ayudamos a los niños a prepararse. Uno de ellos, el más pequeño, tosía casi sin parar. Dijo llamarse Leo. Delgado, ojeroso, la piel pálida. Llevaba un inhalador partido por la mitad. Me miraba sin pestañear. No tenía miedo en los ojos, más bien un cansancio viejo. Le coloqué un casco pequeño, ajuste mínimo. Él siguió observando, callado. Le dije que me agarrara del pecho del chaleco cuando bajáramos. No respondió, solo asintió. La enfermera organizó la fila por tamaño. El más alto era un adolescente, quizá 13 años. Sostenía la mano de una niña que podría ser su hermana. Todos tenían la mirada perdida. Nadie preguntaba nada. Cuando salimos del piso hicimos ruido, no por torpeza, sino porque el edificio parecía empeñado en recordarnos que estábamos vivos. Las escaleras crujían bajo nuestro peso. Cada paso hacía vibrar los pasamanos de metal, y cada vibración se amplificaba como si recorriera kilómetros. Ruiz nos detuvo a mitad del tramo. Se escuchaba algo arriba, un roce de metal contra hormigón. Nadie debía estar ahí. Levanté la mira hacia el techo. Vi una sombra cruzar el hueco del ascensor inutilizado. Lenta, agazapada. La enfermera sofocó un grito con la mano. No era uno de ellos, era algo más rápido, pero no bajó. Solo observó y desapareció. Seguimos descendiendo. En el piso 6, el radar mostraba señales dispersas, al menos 5. Ruiz nos ordenó formación cerrada. Niños al centro, enfermera detrás. El aire olía a ozono. Las luces se apagaban y encendían a intervalos. En un momento escuchamos un estallido detrás, una ampolleta que reventó sola. Los niños se agacharon por instinto. Leo me agarró del chaleco con tanta fuerza que sentí las uñas atravesar el tejido. No dije nada. Lo cargué. No pesaba nada. Apenas un cuerpo tibio temblando. El descenso se volvió una rutina casi mecánica. Observar, avanzar, detenerse. La mente entra en un modo en el que solo existen los movimientos. Las preguntas desaparecen. 2 pisos más y oímos los primeros sonidos de horda. Un murmullo grave, irregular. No venían hacia nosotros, pero estaban abajo. Ruiz pidió tiempo. Vargas revisó la ruta alternativa, pero todas las escaleras hacia el primer piso estaban comprometidas. Solo el ala este seguía abierta. Cruzaríamos el tercer piso, donde el radar mostraba las concentraciones mayores. No había elección. Mientras esperábamos en el descanso entre pisos, escuché la voz de Torres atrás. Susurraba algo para sí mismo, una oración probablemente. Nadie lo detuvo. Cuando terminamos de revisar el equipo, Ruiz señaló el reloj. Llevábamos 5 horas dentro del hospital. 5 horas de silencio, sudor y contención. Y lo que realmente dolía no era el cansancio, sino saber que todavía faltaba la parte más difícil. El tercer piso nos recibió con un olor completamente distinto. Era mezcla de humo, sangre rancia y desinfectante. Varias camillas apiladas impedían el paso. Apagamos todas las luces. El radar mostraba movimiento lento, 8 puntos. Muy cerca. Cada paso era un cálculo matemático entre peso, presión y ruido. Pasamos junto a una puerta abierta que mostraba una sala de recuperación infantil. Dentro, dibujos colgados en la pared. Escuché un clic metálico. Me giré. Ruiz tenía un silenciador en la mano, apuntando hacia la izquierda del pasillo. Un infectado estaba de pie frente a una ventana, inmóvil.
No reaccionaba, pero respiraba. Nos acercamos despacio. No giró la cabeza. Solo exhalaba despacio como si durmiera, la piel pegada al cráneo, orejas vibrando apenas al sonido más mínimo. Ruiz bajó el arma. Pasamos. Cuando el último de los niños lo cruzó, el suelo crujió bajo sus pies. El infectado giró. La enfermera apenas tuvo tiempo de taparle la boca al niño antes de que gritara. Ruiz actuó rápido, le hundió el cuchillo en la base del cráneo. El cuerpo cayó, pero el ruido hizo eco. Demasiado eco. El radar se iluminó. Decenas de puntos. Venían de todas partes. Ruiz empezó a coordinar retirada al ala contraria, hacia la escalera lateral. Pero sabíamos que no llegaríamos todos. Torres fue el primero en ver el hueco de un almacén frente al pasillo. Por aquí, dijo. Metimos a los niños y cerramos. Vargas bloqueó la entrada con cajas médicas. Dentro casi no había espacio para moverse. Respirábamos sincronizados, cada uno contando mentalmente los segundos. Afuera, el ruido iba en aumento. Golpes sordos, pasos desordenados. Luego chillidos. Era una horda pequeña, pero lo suficientemente cerca como para oler la putrefacción. No podíamos quedarnos ahí. El tiempo jugaba en contra. Ruiz miró a Vargas. Ambos sabían lo que seguía. Habíamos practicado ese protocolo, pero nunca pensé que lo vería ejecutarse. Muro de sonido. Ruiz le entregó el detonador acústico portátil. Vargas sonrió débilmente, como quien se despide sin decirlo. Colocó el dispositivo en su chaleco. Se quitó el casco y nos miró a todos. Leo todavía estaba sobre mi hombro. No entendía. Ruiz abrió apenas la puerta lo suficiente para dejarlo salir. Vargas corrió hacia el pasillo. No lo vimos volver. El siguiente minuto fue una sinfonía de ruidos y horror. Los infectados se precipitaron tras el sonido. Vargas los atrajo a las escaleras principales. Escuchamos los golpes, los chillidos, luego un estruendo metálico enorme. Probablemente un tanque de oxígeno cayendo. Ruiz activó la señal de movimiento inversa. Todo el grupo enemigo se desplazó hacia él, exactamente como planeado. El pasillo quedó despejado durante 40 segundos. Ese fue el tiempo que nos dio su sacrificio, suficiente para escapar por el hueco contrario y sellar la puerta desde dentro. Seguimos bajando. Nadie habló. Ruiz caminaba adelante con el cuello rígido. La enfermera no lloró, pero sus manos no dejaban de temblar. Los niños caminaban en fila india, algunos con los ojos cerrados. Leo tenía la cara escondida en mi cuello. El olor de su respiración era lo único que me recordaba que esto seguía siendo por ellos. A veces, cuando el cansancio toma control, el cerebro empieza a pensar en cosas inútiles, como qué dirán las cartas de defunción, o si alguien más entenderá lo que ese hombre hizo para que otros avanzaran. Llegamos finalmente al segundo piso. El área de enfermería estaba devastada, pero el bidón de combustible seguía donde el registro indicaba, medio lleno. Ruiz lo levantó y lo aseguró en la mochila. El olor a gasolina llenó el pasillo. Por primera vez en horas sentí algo cercano a esperanza, aunque fuera mecánica. El sonido de un trueno retumbó afuera y el edificio vibró. Trozos de techo cayeron. La enfermera gritó muy bajo, como un sollozo contenido. Seguimos bajando. En el primer piso el radar empezó a registrar movimientos erráticos. No era horda, eran cuerpos dispersos, dormidos. Torres bajó primero con arma levantada. La luz débil del amanecer entraba por los ventanales rotos. El suelo estaba cubierto de cuerpos en posiciones antinaturales, algunos apoyados en paredes, otros acostados como si hubieran colapsado mientras corrían. Ruiz levantó una mano indicando máxima precaución. Cruzamos despacio, esquivando las figuras. Ni un solo sonido. Parecían muertos, pero no lo estaban. Cada respiración era un riesgo. Los niños, en silencio absoluto. En ese ambiente hasta el latido se volvía peligroso. Logramos llegar a la puerta que daba al subnivel del garaje, cerrada con candado. Torres comenzó a forzarla con la cizalla cuando uno de los niños tropezó. Un llavero metálico cayó al piso rebotando con un tintineo seco. El sonido rebotó en las paredes. El infectado más cercano movió la cabeza. Luego otro y otro. En menos de 3 segundos todo el piso despertó. Ruiz gritó, «¡Entrada ahora!», sin cuidar el volumen. Torres rompió el candado. Empujamos a los niños adentro. Detrás de nosotros los gruñidos se convirtieron en estampida. Bajamos las escaleras metálicas que conducían al garaje sin mirar atrás. El ruido de los cuerpos golpeando las barandas era atronador. Ruiz cerró la compuerta de servicio y echó una barra transversal improvisada. No detendría a la horda por mucho tiempo, pero ya estábamos abajo, y frente a nosotros, entre columnas destruidas y luces temblorosas, estaba el vehículo blindado. La ambulancia era enorme, pintada de blanco con franjas rojas,
cubierta de polvo y óxido. Pero tenía combustible. Ruiz metió la llave de encendido mientras Torres cubría el perímetro. Yo acomodé a los niños en el interior. La enfermera los abrazaba con la mirada perdida. El motor tosió una vez, dos y encendió. Las luces frontales cortaron el polvo del garaje. Ruiz no esperó órdenes. Puso la marcha. Afuera, el ruido de los infectados bajando las escaleras era una avalancha. El blindado temblaba en su base. Cuando el vehículo avanzó, sentimos las ruedas aplastar cuerpos. El sonido era húmedo, sordo. Ruiz aceleró. El portón principal estaba atrancado. Torres bajó la ventanilla lateral y lanzó una granada sonora. El estallido no los mató, pero los desorientó lo suficiente. Ruiz embistió la barrera. El metal cedió con un chirrido agudo y la luz del amanecer entró como un golpe. Cruzamos la salida arrastrando media puerta enganchada en la defensa. Detrás de nosotros, el hospital quedó hundiéndose en su propio ruido. En el asiento trasero, Leo respiraba agitado, pero estable. La enfermera apretaba su mano sin decir una palabra. Ruiz tenía la mirada fija en la carretera despejada. A lo lejos, la zona verde parecía una ilusión. Estructuras intactas, humo blanco de señal, siluetas humanas moviéndose. Nadie habló. Sabíamos que aún podía salir mal, pero había un momento en ese ruido de motor y llantas sobre asfalto que sonaba a victoria. Pequeña, frágil, pero real. El silencio después de la salida fue casi insoportable. No era un silencio de calma, sino uno lleno de ecos. Todavía podía escuchar el golpeteo de los cuerpos contra el blindado, aunque ya estábamos lejos. Ruiz mantenía los ojos clavados en la carretera, los nudillos blancos agarrados al volante. El parabrisas estaba cubierto de sangre seca y polvo. La enfermera intentaba limpiar una esquina con un trozo de gasa para poder ver el horizonte. Leo dormía en mi regazo, la respiración irregular, pero viva. Afuera, la ciudad era una tumba abierta. Ningún movimiento, solo el zumbido distante de postes eléctricos que seguían funcionando sin propósito. El combustible era limitado. Revisé el indicador. Medio tanque. Ruiz dijo que podríamos llegar a la zona verde si no nos encontrábamos con ningún bloqueo. Pero las carreteras estaban llenas de restos de vehículos cruzados, ambulancias volcadas, barricadas abandonadas. Torres bajó la ventana pequeña del techo blindado y apuntó con el visor térmico. Nada significativo, demasiado tranquilo. Esa clase de calma que solo precede a algo peor. Avanzamos varios kilómetros en silencio. La enfermera hacía inventario de medicamentos, susurrando nombres en voz baja como si al nombrarlos asegurara su existencia. Analgésicos, antibióticos, insulina, un par de inhaladores casi vacíos. Encontró una jeringa con adrenalina y me la tendió. Por si el chico entra en shock. Asentí sin hablar. El motor empezó a hacer un ruido metálico, un golpeteo repetido. Ruiz le dio una palmada al tablero. Bomba de aceite, dijo. Otra cosa que cuando falla se convierte en sentencia. Detuvo el vehículo bajo un puente colapsado para revisar. El aire afuera era cálido, con un olor agrio a asfalto quemado. Torres y yo bajamos a cubrirlo mientras él abría el capó. Lo que vimos no se parecía a un motor de rescate. Los cables estaban mordidos, algunos arrancados. No por animales, sino por manos humanas. Pedazos de tela enganchados en el metal. Alguien lo había intentado robar o sabotear. Ruiz soltó una maldición. Mientras trabajábamos en silencio, escuchamos algo moverse dentro del túnel. No era el eco del viento. Era un sonido húmedo, arrastrado, como pies descalzos sobre grava. La enfermera asomó desde la puerta lateral. Los niños estaban despiertos. «¿Qué pasa?», susurró. Ruiz levantó un dedo. Silencio. El sonido se detuvo. Esperamos. Escuché mi respiración multiplicarse dentro del casco. Ese sonido cerrado que empieza a sonar como otro corazón. Torres levantó el rifle con silenciador y buscó con la mira. Nada visible. Entonces lo vimos. Una sombra pequeña, moviéndose sobre las columnas del puente. Demasiado rápida. Bajó de un salto. Ruiz disparó sin ruido. El impacto fue seco y luego un chillido agudo que reventó el aire. Ese grito no era de uno solo. Era llamado. Los ecos respondieron desde el otro extremo del túnel. Muchos. Ruiz gritó: «¡Abordar ya!», subiendo al volante. Torres lanzó una mirada al fondo. Las siluetas venían corriendo, ligeras, con ese trote descoordinado que tienen los infectados jóvenes. La enfermera empujó a los niños dentro. Subí detrás de ellos, Leo en brazos. Torres fue el último. El motor chirrió pero encendió. Ruiz pisó el acelerador. El túnel retumbó con el rugido del blindado. Las sombras nos seguían. Golpes en los laterales, manos golpeando los paneles. Torres disparaba por la ranura trasera, cortos, precisos. Los impactos se oían como ramas quebrándose.
Salimos del túnel con el vehículo cubierto de cuerpos. Ruiz giró bruscamente hacia una avenida lateral para sacudírselos. Las figuras cayeron y quedaron atrás, algunos todavía moviéndose. Nadie habló mientras el motor volvía a su ritmo. El ruido de los disparos todavía me retumbaba en los oídos a pesar del silenciador. Sabíamos que habíamos agotado combustible en ese escape, quedaba menos de un cuarto de tanque. Ruiz bajó la mirada un segundo y no dijo nada. La enfermera apretaba un rosario sucio entre los dedos. Los niños ya no miraban por las ventanas. El mapa indicaba que faltaban unos 12 kilómetros hasta el perímetro de la zona verde si seguíamos por la autopista oeste. Pero la autopista estaba bloqueada desde los primeros días, según los reportes. Sin helicópteros, eso significaba buscar un camino secundario. Ruiz marcó un desvío hacia la ruta industrial, atravesando una zona que había sido evacuada cuando el brote estalló. Depósitos, fábricas, hangares. La enfermera dijo que conocía el área. Había trabajado en una clínica cercana. Sería más lento pero menos expuesto. Aceptamos. El paisaje urbano murió a medida que avanzábamos. Las calles se llenaban de polvo y carteles caídos. Algunos edificios ardían todavía a lo lejos, como brasas que no se apagan nunca. En las paredes, grafitis pintados con sangre. Escúchalos cantar. No respire fuerte. No despertarlos. Cada frase era un residuo de pánico. Los niños leían los textos en silencio. Sentí la fuerza con la que Leo me aferraba el brazo. No miré hacia él, pero noté que su respiración se aceleraba. Llegamos a un cruce donde antes había habido un control militar. El puesto todavía tenía las alambradas y torres de vigilancia, pero sin soldados. Torres subió a revisar la garita. Tardó unos minutos, larguísimos. Cuando bajó, traía un casco militar ajeno perforado por un disparo. Dijo que no había restos frescos, pero sí señales de combate. Sangre seca, balas. Se rindieron o lo superaron. Ruiz asintió y subió de nuevo. Seguimos. Después de un rato, la enfermera me pidió que revisara a uno de los niños, el mayor. Sangraba del costado. No había dicho nada, pero un trozo de vidrio incrustado en su abdomen hablaba por sí solo. Lo limpié con lo que teníamos, pero era superficial. La enfermera lo vendó con cinta médica, ni una queja del chiquillo. Se llama Emiliano, me dijo. Solo asentí. No pude evitar pensar en mi hija otra vez, y en cómo aquella mujer, sin dormir durante días, mantenía esa frialdad funcional que los militares llamamos protocolo. Pero lo suyo era distinto. No lo hacía por orden, sino por fe. El cielo seguía oscuro. La tormenta de la zona alta se desplazaba lentamente, como un velo negro. El radar térmico mostraba interferencias por la humedad, líneas verdes cortadas. Ruiz disminuyó la velocidad. Había un sonido extraño. No delante, abajo, provenía del suelo. Eran golpes cíclicos, casi mecánicos. Pensé que el motor había vuelto a fallar, pero al bajar la velocidad el ruido persistió, como tambores subterráneos. Torres miró por la cámara baja del parachoques. Nada visible, pero el suelo mismo temblaba. Un edificio a la derecha se derrumbó parcialmente. Polvo. Luego, silencio. Tal vez alguna estructura debilitada. Tal vez otra cosa. Ruiz no quiso averiguar. Pisó el acelerador otra vez. Pero el temblor siguió, intermitente, justo bajo el pavimento, como si algo moviera los cimientos de la ciudad. Los niños comenzaron a murmurar. Uno dijo que eran pasos. La enfermera los mandó callar sin gritar. Ruiz soltó el pedal y nos miró por primera vez en horas. Si el suelo cede, abandonamos el vehículo, dijo. Nadie discutió. Seguimos avanzando, y el temblor desapareció tan de pronto como había aparecido. Restaba ahora poco combustible y una sensación pegada en la piel de que habíamos pasado por encima de algo que no debimos tocar. Empezamos a ver árboles, señales de las afueras. El aire estaba más limpio, pero con ese olor metálico que trae la humedad después del fuego. En un cruce vimos un cartel verde oxidado con letras blancas. Base San Miguel, zona verde 8 kilómetros. Ruiz exhaló al verlo. 2 kilómetros después el motor tosió otra vez. El blindado se detuvo. Revisamos el depósito. Vacío. El bidón de reserva. Usado. Ruiz apoyó la frente en el volante y la golpeó una vez. No había más que hacer. A lo lejos se veían colinas y algunas estructuras militares. Parecía alcanzable a pie si no topábamos con infectados. Los niños podían caminar excepto Leo. Lo levanté otra vez. Era liviano, apenas un cuerpo entumecido. Ruiz ordenó dejar el blindado y caminar en formación cerrada. Silencio total. La enfermera repartió mascarillas quirúrgicas a los pequeños. Gesto mecánico pero inútil. La costumbre de protegerse de algo invisible seguía viva. El camino hacia la base era un campo abierto con tramos de pasto alto y autos abandonados. El viento movía las puertas a medio cerrar y sonaban como voces. Caminábamos rápido,
Cada ruido, cada sombra parecía multiplicarse. En mitad del trayecto, Torres levantó un puño. «Detente». Apuntó hacia una loma cercana. Siluetas, humanas. No se movían como infectados. Movimientos pausados observando. Ruiz alzó sus binoculares. «Militares», murmuró. «Al menos 4, con uniforme diferente. No portaban emblemas». Uno levantó algo en la mano, como una bandera o una tela blanca. Nos acercamos despacio. La enfermera empezó a acelerar, los niños también. Ruiz le ordenó mantener la calma, pero ella no podía. Pasaron 3 semanas escondidos sin ver a nadie vivo que no fueran ellos. Cuando estuvimos a menos de 100 metros, el hombre con la bandera levantó el arma. No disparó. Torres apuntó también. Un segundo grupo apareció detrás de ellos. Había más, casi una docena. No parecían hostiles, pero tampoco aliados. Eran civiles armados con equipo mixto. Rifles, machetes, chalecos improvisados. Supervivientes organizados. Ruiz levantó la voz. «Equipo militar, en misión humanitaria». Silencio. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos se adelantó sin soltar el rifle. La enfermera dio un paso atrás. Yo mantuve al niño en brazos. El tipo tenía la cara quemada por el sol, ojos inyectados. Dijo que veníamos de la ciudad. Ruiz asintió. Él negó con la cabeza. «Allá ya no queda nada». Ruiz insistió con la misión. «Niños, extracción». El hombre soltó una risa sin voz. Dijo que la zona verde estaba cerrada hacía una semana, que ya nadie entraba. El aire se volvió denso. Ruiz no respondió de inmediato. Buscó la radio. Frecuencia abierta. Solo estática. Intentó otro canal. Lo mismo. La enfermera apretó las manos contra su rostro. Los niños miraban en todas direcciones sin entender. Ruiz bajó el arma despacio, pero los sobrevivientes armados no la bajaron. Uno de ellos dijo que podían ofrecer refugio temporal, que en su almacén había comida y agua, pero tenían reglas. Nadie llega armado. Nadie se queda con todo su grupo. Ruiz y yo entendimos al mismo tiempo lo que eso significaba. Separación. Desconfianza. Ruiz negó. Seguimos. Dio media vuelta. Los hombres apuntaron sus rifles. Uno disparó al aire. Los niños gritaron. Leo rompió a toser, el ruido se sintió amplificado en la colina. Ruiz levantó la mano pidiendo calma, pero otro disparo resonó. No al aire, sino cerca, rozando el blindaje del casco de Torres. Respondimos por reflejo. 2 ráfagas cortas, silenciadas pero certeras. 2 de ellos cayeron. Los demás se cubrieron tras un vehículo quemado. Comenzó el caos. Intentamos retroceder hacia el camino, pero los niños corrían desorganizados. La enfermera se lanzó por ellos. Ruiz gritaba órdenes que nadie oía. Torres cubría el flanco derecho, yo el izquierdo. La ráfaga de uno de los civiles pasó tan cerca que el aire se me calentó en la mejilla. Disparé. Silencio. El humo de la pólvora se mezcló con el olor húmedo del pasto. Era como si otra tormenta se formara, pero esta vez de plomo. Cuando el último disparo se apagó, quedaban solo cuerpos inmóviles entre el pasto. Ruiz respiraba agitado. La enfermera abrazaba a los niños apretados contra el suelo. Torres revisaba a los civiles caídos, asegurándose de que no quedaran amenazas. Nadie habló. En algún punto entendimos que habíamos cruzado un límite. Ya no éramos lo que salimos siendo del hospital. Habíamos matado a personas vivas para mantener viva una promesa. Y el aire alrededor, ese olor a hierro y tierra mojada, lo dejó claro. El viento se llevó el humo rápido, pero dejó el silencio. Un silencio distinto al que había en el hospital. Este pesaba más porque no era impuesto por el miedo, sino por lo que acabábamos de hacer. Ruiz se quedó quieto un momento, respirando por la boca, el casco bajo el brazo. Yo lo miré sin decir palabra. En su cara no había ira ni remordimiento, solo cálculo. Miró a la enfermera, luego a los niños. «No fue justo», murmuró, pero nadie le respondió. Organizamos la retirada sin mirar atrás. No valía la pena ver lo que quedaba en el campo. Avanzamos hacia el norte, bordeando las colinas para evitar carreteras principales. Torres cerraba la retaguardia chequeando cualquier movimiento. Había dejado de hablar desde el tiroteo. La enfermera caminaba en silencio, con la ropa manchada de polvo y sangre. Los niños seguían su paso sin preguntar nada. Era como si todos hubieran envejecido de golpe en ese cruce. Leo se aferraba a mi cuello dormido. Su respiración rozaba mi oído como un recordatorio constante de por qué seguíamos caminando. La tierra bajo nuestros pies era blanda, cubierta de hojas húmedas. A lo lejos se escuchaban pájaros, un sonido raro, casi olvidado. No sabíamos si alegrarnos o preocuparnos. Los animales habían desaparecido en la mayoría de zonas contaminadas. Ruiz se detuvo para revisar el mapa. Quedaban menos de 5 kilómetros hasta la base.
Calculó que podríamos llegar antes del anochecer si no nos desviábamos, pero necesitábamos agua. Llevábamos más de 8 horas desde la última ingesta. Encontramos un arroyo pequeño entre los árboles. Corría claro, aunque el borde tenía rastros de ceniza. Ruiz ordenó hervir un poco con las pastillas de purificación. La enfermera sacó su cantimplora y la llenó. Los niños bebieron por turnos. Yo dejé el rifle apoyado en una roca y metí las manos en el agua. Sentí el frío recorrerme los dedos agrietados. Por un instante quise quedarme así, sin pensar, solo sintiendo algo que aún fuera limpio, pero el instante duró poco. Torres levantó la voz baja. Movimiento al este. Nos agachamos detrás de los árboles. 2 figuras avanzaban por el cauce opuesto. Delgado uno, más robusto el otro. Ambos arrastraban algo. No parecían infectados, su equilibrio era estable. Humanos. Llevaban bolsas llenas de botellas y latas. Saqueadores. Ruiz gesticuló. Dejarlos pasar. Pero uno de ellos levantó la cabeza. Nos vio. Gritó. El otro sacó un arma improvisada, un tubo con un proyectil corto. Ruiz ni tuvo tiempo de orden. El tubo rugió y un chorro de fuego cruzó el aire. La explosión nos hizo caer. Me levanté aturdido. El humo me nublaba la visión y los oídos zumbaban. El fuego había alcanzado un árbol cercano y el olor a gasolina quemada lo llenó todo. Grité los nombres. Torres respondió. Ruiz también. La enfermera estaba en el suelo, cubriendo a los niños con su cuerpo. Leo lloraba sin voz, solo moviendo la boca. Los hombres ya corrían cuesta arriba. Ruiz apuntó, pero le temblaba el hombro herido. Disparó igual. Uno cayó. El otro huyó sin mirar atrás. Por un momento pensé en perseguirlo. No lo hicimos. Había más cosas que perder que cobrar venganza. El incendio se apagó solo. El aire quedó cargado de humo y ceniza. La enfermera tenía un corte leve en la frente. Torres revisaba el cuerpo del hombre caído. Encontró dentro de su mochila 3 latas de comida, una radio vieja y una especie de botella con líquido oscuro. Alcohol industrial, dijo. Ruiz lo olió y lo guardó. Sirve para desinfectar. Nadie comentó nada más. Al alejarnos, sentí el olor del muerto persiguiéndonos, pegado en la ropa, como si el aire ya no pudiera limpiarse. El grupo se movió más lento después del ataque. Cada ruido de ramas nos hacía girar. Mirar atrás se volvió costumbre. Los niños se turnaban para caminar adelante. Leo seguía conmigo. A ratos dormía, a ratos abría los ojos y murmuraba palabras que no se entendían. La enfermera decía que era fiebre, que tal vez la infección de su asma estaba empeorando sin los aerosoles. Intenté darle aire, pero sus respiraciones eran cortas, tensas. Me miró y levantó el inhalador roto. Vacío. A 2 kilómetros de la base encontramos un campo abierto. A través del visor vi el perímetro militar que antes había sido zona segura. Torres también lo vio. Muros, torres de vigilancia, reflectores apagados. Ni señales ni movimiento. Ruiz ordenó mantenimiento de silencio absoluto. Nos acercamos entre los matorrales. Al llegar a unos 50 metros vimos la cerca. Había cuerpos colgando de los alambres, como si hubieran intentado cruzar y alguien los hubiera detenido. Algunos todavía llevaban uniformes. No eran zombis. Los agujeros de bala en el pecho lo confirmaban. Disparos militares. Ruiz maldijo por lo bajo. Se cerraron ellos mismos, susurró. Era una táctica conocida. Aislamiento total una vez que el perímetro estaba contaminado. Nadie entra, nadie sale. Los soldados adentro habían convertido la zona verde en un ataúd para los infectados y los vivos. La enfermera cayó de rodillas. Torres golpeó el suelo con el puño. Ruiz me miró con la desesperación muda que solo los líderes cargan. No había siguiente paso. Pensó rápido. Depósitos auxiliares, refugios médicos, cualquier señal cercana en el mapa. Uno apareció a 3 kilómetros al suroeste, puesto Delta 3. Un punto intermedio, posiblemente abandonado, pero con infraestructura. Allí, dijo. Nadie lo discutió. El trayecto final fue una marcha zombie, aunque los zombies éramos nosotros. Nuestros pasos no hacían ruido. Nuestros rostros eran máscaras de polvo. El sol empezaba a bajar, tiñendo los restos del cielo con un tono herrumbroso. Caminábamos sin hablar. El peso del día se sentía en las piernas, el aire ardía en la garganta. Ruiz avanzaba al frente con paso firme, pero su hombro ya no soportaba. La enfermera tropezó 2 veces. Leo jadeaba contra mi cuello. Sabía que si no descansábamos pronto, alguno iba a colapsar. Al caer la noche vimos la silueta del puesto. Un conjunto de estructuras bajas semiderruidas, un parabrisas de jeep colgando de una pared, antenas torcidas. Torres detuvo el avance y revisó con la mira termal. No detectó movimiento humano. Ruiz le ordenó explorar el perímetro. Entramos con cautela.
Los hangares estaban vacíos, pero había ropa, mantas, restos de fogatas, señales de ocupación reciente. Encontramos refugio en una oficina vieja. Cerramos las puertas con lo que había. Los niños durmieron casi al instante, agotados. La enfermera y yo limpiamos el lugar. Torres revisaba la radio intentando captar frecuencia. Ruido blanco, una y otra vez. Ruiz observaba por la ventana rota, en silencio. Cuando terminé de curar las heridas leves, me senté junto al marco de la puerta. Pensé que si hubiera escritura en el aire, este lugar estaría lleno de nombres olvidados. El silencio se rompió cuando Leo empezó a toser. Fuerte. La enfermera corrió hacia él intentando usar el inhalador vacío. Nada. El niño se arqueaba, los ojos abiertos sin aire. Ruiz buscó algo en el botiquín, pero no encontramos broncodilatadores. Le di la adrenalina, pero no era lo mismo. Era reacción, no alivio. La enfermera le habló, sin gritar, con una calma que helaba la sangre. Lo sostenía contra su pecho, acariciando su cuello. Respiraciones desesperadas. Luego silencio. Demasiado silencio. Nadie hizo ruido durante largos minutos. Torres bajó la cabeza. Ruiz miró al suelo. La enfermera no se movía. Yo todavía tenía la jeringa en la mano. Leo simplemente se quedó quieto. La enfermera lo tapó con una manta. No tenían que pasar por esto, dijo en un hilo de voz. Ruiz cerró los ojos un instante y asintió. Lo enterramos detrás del hangar con una placa improvisada hecha de metal oxidado. Escribimos su nombre con marcador. El aire olía a tierra húmeda y gasolina vieja. Esa noche no dormimos. Torres vigilaba afuera. Yo me quedé cerca de la puerta con el rifle cargado. Ruiz escribía algo en su cuaderno. Cartas, seguramente. Siempre llevaba una libreta para los reportes de baja. Lo hizo desde la primera misión, aunque ya nadie las entrega. La enfermera estaba apoyada junto al cuerpo tapado del niño, sin llorar. Su silencio era lo más pesado del refugio. A medianoche escuchamos pasos afuera. No eran muchos. 1, 2, tal vez 3. Torres apuntó hacia la ventana. Ruiz levantó la mano. Los pasos se detuvieron. Luego un golpe seco en la puerta. Una voz, baja, humana. ¿Hay alguien? Era voz de hombre. Ninguno respondió. Otro golpe, más fuerte. Soy del puesto Delta, tengo suministros. Ruiz dudó. Había esperanza en esa frase, y el instinto militar de no cerrar una puerta a los vivos. Pero algo en esa voz no encajaba. Era demasiado calmada. Golpeó otra vez, pero ahora no habló. Ruiz hizo una seña. Cobertura. Me moví hacia un lado. Torres se colocó en la izquierda. La enfermera agarró una tijera quirúrgica. La puerta se dio lentamente por sí sola. Afuera no había nadie. El viento empujaba polvo. Ruiz dio un paso adelante. En el suelo un casco militar vacío. Dentro, algo escrito con marcador negro. Ellos ya saben que estás aquí. El golpe que vino después no fue de afuera, sino del techo. Algo pesado cayó sobre el tejado de chapa arrastrándose. Torres giró el arma hacia arriba. Los niños se despertaron gritando. La enfermera los reunió instintivamente. Ruiz gritó, «¡Salida trasera!». Pero antes de moverse, una mano deformada entró por el hueco de la ventilación. Dedos alargados, piel gris, uñas negras. Disparé. Sangre oscura cayó desde arriba. El techo se partió. El refugio se llenó de ruido y polvo. Torres descargaba ráfagas controladas mientras Ruiz arrastraba a la enfermera y a los niños hacia la puerta secundaria. Disparé otra vez y la figura cayó medio adentro. No era exactamente un infectado como los vistos antes. Conservaba fragmentos de uniforme, pero su piel tenía algo transparente, brillando con la luz. Se movía aún torcido como si no supiera que debía morir. Corrimos. Fuera, el aire estaba más pesado. Los árboles alrededor del puesto se movían con el viento, pero el sonido no coincidía. Era como si algo respirara desde el bosque entero. Ruiz ordenó dirección norte sin mirar atrás. Torres cubría, disparando sin apuntar. La enfermera corría con los niños abrazados. Cuando alcanzamos la carretera secundaria, el ruido del metal del techo colapsando llegó como un trueno. El refugio ardía. No sabíamos si lo habíamos provocado o si ya estaba destinado. Seguimos toda la noche, sin rumbo fijo, solo alejándonos. El horizonte apenas clareaba. Las piernas dolían, los pulmones ardían. En medio del camino, Ruiz se detuvo. «Nos persiguen», dijo al fin. Nadie le preguntó cómo lo sabía. Simplemente lo sabíamos. Torres revisó el medidor térmico. Señales múltiples, cercanas y rápidas. De la misma dirección del puesto. La enfermera abrazó a los niños. Ruiz levantó el rifle. Hasta el final. No era heroísmo. Era simple reacción. Una línea que decides no cruzar aún muerto de miedo. Nos replegamos en una gasolinera abandonada, oxidada, con paredes de chapa y vidrios rotos.
los niños al fondo, Torres cubriendo el techo, Ruiz y yo apuntando a la entrada principal. Los sonidos llegaban más cerca, y entre respiraciones, entre la estática de la radio que nos servía, parecía escucharse algo parecido a risa. El amanecer no trajo alivio. Dentro de la gasolinera, el aire estaba viciado, cargado de polvo y olor a combustible viejo. Los niños dormían hacinados junto a la enfermera, envueltos en una manta sucia. Ruiz revisaba la puerta principal con una linterna pequeña. Las bisagras estaban dobladas por los meses de abandono. Torres seguía arriba, vigilando desde el techo, casi inmóvil. Yo trataba de mantener el arma firme, pero los brazos me pesaban como si alguien los arrastrara desde dentro. Cada respiración se hacía más difícil. No sabíamos si era agotamiento o miedo acumulado. El silencio duró poco. Torres dio el aviso con una señal rápida. Algo se movía afuera. Ruiz asintió y ordenó posiciones. Me arrastré hasta el mostrador, apuntando hacia la salida. A través de los vidrios rotos, el sol empezaba a iluminar la carretera vacía. Nada se veía al principio, solo el parpadeo de calor que produce la distancia. Después algo cruzó rápido, demasiado rápido para identificar. Una silueta delgada, grisácea. Ruiz levantó la mano, preparándose para disparar si se acercaban más. Pero no se acercaban. Se quedaban justo al límite de la visión, moviéndose en círculos, como si esperaran una orden. Torres bajó del techo en silencio, con el rostro tenso. Dijo que contaba al menos 10. Ruiz maldijo. Sabíamos que no podríamos aguantar mucho si nos rodeaban. Los niños empezaron a despertarse. La enfermera intentaba mantenerlos tranquilos con caricias más que con palabras. En un rincón, un viejo radio de automóvil seguía encendido. Nadie lo había tocado. Emitía un sonido repetitivo, casi una melodía distorsionada, algo parecido a un canto infantil. Ruiz lo apagó de un golpe. El sonido siguió un segundo más, como si viniera del aire. Nadie quiso hablar de eso. Decidimos que la única salida era moverse antes de que anocheciera. Ruiz trazó el plan. Dirección sur, campo abierto, buscar cobertura en los túneles del tren subterráneo. Los mapas mostraban que pasaban a menos de 1 kilómetro y podían conducir hacia las zonas exteriores, donde aún se suponía que quedaba un corredor seguro. Era un riesgo enorme, pero menos que morir encerrados. Preparar la salida tomó 15 minutos exactos. Cuando abrimos la puerta, el aire exterior era frío y húmedo. El asfalto todavía olía a fuego. Los niños no hablaban, caminaban porque nosotros lo hacíamos. La primera media hora fue calma tensa. Avanzábamos entre autos volcados y hierba crecida. Cada sombra parecía una amenaza. Torres vigilaba los flancos, Ruiz adelante. Yo llevaba al final, cargando equipo, y al niño más pequeño, el que no podía caminar bien. La enfermera se mantenía cerca, su mirada perdida en la dirección del amanecer. Por un momento el paisaje se volvió casi pacífico. Aves cruzando el cielo, el ruido lejano del viento rozando antenas. Pero el radar empezó a captar movimiento detrás. 3 puntos acercándose rápido. No hubo tiempo de esconderse. Ruiz ordenó cubrir a los niños detrás de una furgoneta. Los puntos se separaron en el visor rodeándonos. Torres apuntó al flanco derecho. Disparó 2 veces. Silencio. Después gruñidos. No venían de la vista directa, sino de lo que quedaba entre los coches. Me asomé por un hueco y vi una figura que reptaba por el suelo, desgarrando sus propias manos con los filos del pavimento. Se movía por sonido, girando la cabeza hacia cualquier ruido. Al primer eco, chilló. Esa frecuencia bastó para que otros respondieran más lejos. Nos quedamos sin tiempo, dijo Ruiz. Corrió hacia el lado opuesto para distraerlos, disparando en ráfagas cortas. Los infectados lo siguieron. Torres cubría el avance, pero el tercer punto del radar apareció justo encima. Miré hacia la entrada del supermercado abandonado junto a la gasolinera. Una silueta caía desde el techo. Me abalancé hacia la enfermera, tirándola al suelo. El cuerpo impactó donde ella estaba un segundo antes. La criatura rugió, sin voz humana. Torres la abatió con 3 disparos. El cuerpo tembló, luego se inmovilizó, pero ya era tarde. Los demás venían. Ruiz regresó corriendo, el hombro sangrando. No más balas, dijo entre dientes. Teníamos que movernos. Cruzamos la carretera quebrada, entre autos oxidados, hasta alcanzar los campos que llevaban al ferrocarril. Detrás, el sonido de las criaturas aumentando, corriendo descoordinadas pero rápidas. Los niños tropezaban. La enfermera los empujaba casi cargándolos. Torres volvió la cabeza un segundo y alcanzó a disparar a uno que estaba demasiado cerca. Le cayó encima antes de morir. Ruiz lo ayudó a levantarse de un tirón. Seguimos corriendo. El túnel apareció como un hueco en la tierra, rodeado de basura y arbustos. Una vieja boca de metro. Ruiz fue el primero en entrar.
El eco del interior era interminable. Olía a óxido y humedad. Cerramos la entrada con una compuerta caída. Solo un momento para recuperar el aire. Torres revisaba munición. 2 cargadores parciales. Ruiz apenas sostenía el rifle con un brazo. El otro permanecía colgando. Yo intentaba calmar mi respiración. La enfermera cubría a los niños con una sábana improvisada. Le susurró algo que no pude oír. Encendimos linternas. Las paredes del túnel estaban cubiertas de moho y marcas de manos. Algunas eran recientes, otras antiguas. Caminamos en fila, despacio. Los pasos resonaban como tambores bajo tierra. A veces escuchábamos un goteo, pero nunca sabía si venía de agua o de otra cosa. El aire se volvía más espeso a cada metro. Tuve que cambiar el niño de brazo 3 veces. Sentía los dedos entumecerse. Ruiz caminaba adelante mirando constantemente el monitor de calor. 5 puntos detrás de nosotros a distancia fija. Seguían el ritmo. Nos imitan, dijo Torres en voz baja. Y tenía razón. Cada vez que parábamos, los puntos se detenían. Cuando avanzábamos, avanzaban. Intentamos un amago. Ruiz silbó muy bajo. Un grito respondió desde delante, no desde atrás. Había más esperándonos. La enfermera apretó a los niños contra su pecho. Uno empezó a llorar sin sonido. El eco devolvía ese llanto transformado, más agudo, como si 100 voces repitieran el mismo sollozo. Decidimos encender una bengala. El humo rojo llenó el túnel y la luz reveló figuras al fondo, no humanas, agazapadas, temblando. Eran infectados pero distintos. Piel delgada, casi translúcida, los ojos cubiertos por una capa blanca. Tenían marcas quirúrgicas en las extremidades, lo que quedaba de un experimento. La enfermera los miró horrorizada. «Pacientes», murmuró. «Niños». Torres bajó el arma un instante, distraído por esa palabra. Ellos se movieron. Ruiz atinó a lanzar la bengala encendida hacia adelante. El fuego los frenó momentáneamente, retrocediendo ante la luz, reaccionando como animales ciegos ante una llama. «Atrás», ordenó. Corrimos hacia una bifurcación lateral. Las linternas parpadeaban. La enfermera tropezó. Ruiz la levantó de un brazo, gimiendo por su hombro dislocado otra vez. El túnel se abría en 2 direcciones. Ruiz eligió la izquierda. Detrás, el eco de pasos se multiplicaba. Al llegar a una cámara más amplia, vimos restos de un tren abandonado. Vagones volcados, cables colgando del techo. Torres encontró un panel de mantenimiento y trató de abrirlo. Si había energía, podríamos usar los túneles eléctricos para escapar por una salida de emergencia. El zumbido del transformador empolvado llenó el aire cuando lo encendió. Por un segundo hubo luz. Y en ese segundo vimos cuántos eran. Docenas. Llenaban el túnel como una masa oscura. Ruiz vació su cargador en la primera línea. Torres disparaba con precisión, pero era inútil. «¡Corre!», gritó Ruiz. Tomé a los niños y a la enfermera y corrimos hacia el lado contrario. Los disparos resonaban detrás. No quise mirar. Sentí el aire moverse, caliente, lleno de partículas. A mitad del corredor la enfermera se detuvo. Miró atrás. Ruiz no venía. «Sigue», le dije. Pero no se movió. Se giró llorando sin lágrimas. «No voy a dejarlo». Antes de que pudiera detenerla, ya había corrido de vuelta al fuego. Torres apareció segundos después arrastrándose, con la cara cubierta de hollín. Lo tomó. «El túnel», dijo, sin poder terminar la frase. Lo empujé hacia adelante. El tren viejo temblaba por las explosiones. Cada ruido hacía vibrar el techo, las vigas cayendo. Nos cubrimos bajo un vagón, esperando que el colapso no nos alcanzara. Cuando el polvo se asentó, solo quedábamos Torres, los niños y yo. El radar ya no marcaba señales detrás, pero la reverberación seguía en el aire, como si algo más grande respirara en las profundidades. Nos movimos arrastrándonos por un acceso lateral que terminaba en una escalera metálica oxidada. Subimos sin hablar. Arriba, una compuerta sellada. Torres usó su cuchillo para abrir el cerrojo. El metal cedió con un rechinido largo que resonó en vacío, luz natural filtrándose entre las ranuras. Salimos a lo que parecía un depósito exterior cubierto de vegetación. La superficie de la tierra olía diferente. Había aire limpio por primera vez en días, pero el cielo estaba ennegrecido. Los niños se sentaron en el suelo, exhaustos. Uno de ellos empezó a reír, una risa hueca, incontrolable, mezcla de alivio y trauma. Torres lo miró y después miró el horizonte. Había torres a lo lejos, estructuras militares, quizás otra zona activa. No podíamos saberlo. «Podemos llegar si caminamos hasta el anochecer», dijo. Pero su voz apenas salía. Yo miré a los niños. 4 quedaban. La enfermera y Ruiz perdidos en el túnel. Y un ruido, apenas audible al principio, volvió a llenar el aire.
Un zumbido, igual al del hospital, esa frecuencia grave que parece provenir de todas partes y de ninguna. Torres intentó ajustar el equipo de radio. Algo respondió. No palabras, códigos, golpes, 3 cortos, 1 largo. Parpadeamos. Era un código militar conocido. Señal de extracción, Z6. Podía significar que la base seguía operativa o que alguien usaba nuestras propias claves. Torres quiso creerlo primero. Yo me limité a mirar el horizonte repitiendo mentalmente la promesa. Si los llevo a casa todo esto habrá tenido sentido. Pero el aire vibraba otra vez, y esa vibración no venía del cielo, sino del suelo, como si algo volviera a despertar ahí abajo. Torres avanzó primero con el rifle aún levantado. El terreno se inclinaba hacia un valle cubierto de hierba. En medio, la carretera parcialmente despejada conducía a un puesto improvisado con torres metálicas y una bandera fracturada. Los niños lo señalaron con los dedos, creyendo que era la zona verde. Yo no tuve corazón para decirles que no existía tal cosa. Solo asentí. Vamos. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y ceniza. Cada ráfaga traía olor a óxido, a metal mojado. A mitad del camino, Torres cayó de rodillas. La pierna le temblaba. Miré y vi la herida. Una mordida vieja escondida bajo la tela. No dijo nada, pero sus ojos lo confesieron todo. Fue abajo, ¿cierto? Asintió sin fuerzas para mentir. Se quitó el casco, respiró hondo. Llévalos tú. Le puse el arma en las manos, pero la rechazó. No duraré. Hazlo rápido. Miré a los niños. Ninguno entendía. Me arrodillé a su lado. Él intentó sonreír. Dile a Ruiz que... Se detuvo porque sabía que no tendría a quien decírselo. Le di mi última bala útil. Se la ganó. Los niños miraron hacia otro lado. El disparo sonó ahogado y el eco se disolvió rápido en el aire. No hubo tiempo de entierro. Lo cubrimos con una lona y seguimos andando. Cada paso sobre el polvo era más pesado. La enfermera no estaba. Ruiz tampoco. Torres muerto. El chico Leo enterrado. Solo quedaban 4 niños y yo. Miré el horizonte y vi las torres militares más cerca, reluciendo entre la neblina. Cada metro dolía. El zumbido bajo tierra no se detenía. Era constante, como si algo vivo se moviera en capas invisibles. Los niños se tapaban los oídos, pero eso no ayudaba. La vibración se sentía en los huesos. Pensé en las criaturas del túnel. No podían ser los únicos. Aquello era un efecto en cadena. Cualquier resto de humanidad mezclado con bioquímica fallida. Habíamos estado caminando sobre un enjambre dormido todo este tiempo, y ahora despertaba. La tarde se volvió gris casi sin transición. El sol ya no se distinguía. Cuando alcanzamos la verja del puesto militar, noté que estaba abierta. No había guardias, ni luces, ni motores. Solo los restos de una base desmantelada. Cabinas vacías, cajas abiertas, un jeep oxidado volcado sobre un muro. Entramos con cautela. En el suelo, marcas recientes de neumáticos. Alguien había pasado hace poco. Tal vez el origen de la señal. Tal vez algo que la emitió. Los niños corrieron hacia un vehículo estacionado en el centro del patio. Era una ambulancia blindada igual a la del hospital. Mis manos comenzaron a temblar. El mismo modelo, la misma pintura, las mismas abolladuras. No podía ser la nuestra, pero lo era. Me acerqué. El parabrisas estaba roto por dentro, como si algo hubiera querido salir. El olor dentro era insoportable. Revisé el tablero. Tenía grabada con navaja una frase: misión cumplida. Mis rodillas cedieron. Los niños me rodearon, confundidos. Uno preguntó si ya habíamos llegado. Lo miré y no supe qué decir. Sonreí por reflejo, pero sentí la cara rígida, como una máscara. Una ráfaga de viento cerró la puerta del vehículo y el sonido retumbó por toda la base. El zumbido bajo tierra aumentó. Vibraban las torres metálicas. Algo se desplazaba debajo de nosotros. La tierra crujió como un circuito cargándose. Los niños dieron un paso atrás. Adentro, dije sin pensarlo. Entramos en el galpón principal. El interior estaba lleno de contenedores, viejas raciones, cajas médicas. En una mesa había una radio encendida. Emitía el mismo código en bucle. 3 cortos, 1 largo. Me acerqué. El sonido cambió de golpe. Una voz emergió entre la estática. No era humana del todo, pero imitaba palabras. Carga segura, volviendo a casa. La misma confirmación que Ruiz debía dar al final de la misión. Me quedé quieto, sin respirar. La voz se repitió distorsionada. Carga segura. Los niños me miraban esperando que hiciera algo, pero no podía moverme. Una de las columnas del techo vibró. Polvo cayendo. Luego otra. El suelo retumbaba como si algo golpeara desde abajo. Corrí hacia los contenedores y forcé la salida trasera del galpón.
El aire se llenó de un rugido profundo, continuo, imposible de ubicar. Las luces parpadearon. Un chorro de aire caliente salió de una grieta del piso, acompañado por un olor químico, formalina y sangre. Sujeté la mano de los niños y tiré de ellos hacia afuera. El suelo se hundía en secciones, colapsando. Corrimos hacia una colina detrás del campamento. Desde allí se veía todo el puesto hundiéndose lentamente, el metal retorciéndose como si algo respirara debajo. Los niños lloraban, tapándose los oídos. Yo solo pensaba en Ruiz, en Torres, en Leo, en mi hija, en cada promesa. Solo unos metros más, repetía, pero a quién se lo decía no lo sé. Detrás, las torres se desplomaron en cadena, como piezas de dominó. Llegamos a la cima justo cuando el sol atravesaba las nubes, un rayo sucio entre el humo. Los niños caían agotados en el suelo. La tierra seguía temblando, pero ya no rugía, solo respiraba. Me dejé caer a su lado. Miré el horizonte. Había movimiento en la línea del cielo. Helicópteros. 3. Giraban hacia nuestra dirección. Por un momento creí que todo había valido la pena, que alguien respondía, que por fin llegaban por ellos. Pero los helicópteros no bajaron. Giraron en círculo sobre nosotros, lentos, evaluando. Luego se alejaron hacia el oeste. Ninguna señal. Ninguna cuerda, solo el ruido creciente de los rotores alejándose, dejando atrás a 5 puntos diminutos en el mapa humano. Los niños los miraban desaparecer. Uno dijo que volverían. Otro preguntó por qué no bajaron. No tuve respuesta. Cuando el ruido de los motores se perdió, el silencio volvió. Un silencio limpio, sin monstruos. Solo viento y respiraciones agotadas. Me senté en la tierra, el rifle colgado, la cabeza baja. El zumbido bajo el suelo había cesado. Por primera vez en días no vibraba nada. Saqué la grabadora del uniforme. El indicador de batería estaba en rojo como la primera noche. La encendí. Registro final, dije. La voz salió ronca, gastada. Hospital de San Lucas a zona exterior. 3 semanas de operativo. Escuadrón 10, Kia completo. Repito, Ruiz, Torres, Vargas, Kia. Carga infantil, 4 sobrevivientes. Enfermera jefe perdida en acción. Objetivo principal, extracción cumplida. Amenaza subterránea en propagación. No hay zona segura confirmada. Me quedé callado unos segundos. Luego repetí las palabras más bajas, casi sin voz. Misión cumplida. Carga segura. Volviendo a casa. Los niños dormían acurrucados. La colina temblaba levemente otra vez, como si la tierra suspirara. En la distancia, una línea de humo ascendía recta. Tal vez un incendio, tal vez señal de vida. Me quedé mirando hasta que el sol empezó a hundirse. Todo lo que había debajo seguía ahí, esperando. Lo sabía. Sentí el aire vibrar en mis costillas, ese eco que nunca se va, como si algo dentro de mí recordara el latido de esas cosas. Grabadora encendida aún, miré hacia el visor. La luz roja parpadeaba. Levanté la mirada directo a la cámara, como si la tierra entera pudiera escucharme. Si alguien encuentra esto, no bajen, no sigan el ruido. Dejé la grabadora caer al suelo. El parpadeo siguió por un rato antes de apagarse. El viento cambió de dirección trayendo con él el olor del hospital, como si la ciudad muerta exhalara una vez más. Me quedé mirando al horizonte, el rifle apoyado entre las piernas. No sé si el movimiento que vi fue real o reflejo, pero entre el polvo del amanecer algo caminaba hacia nosotros. No corría, no rugía, solo avanzaba lentamente como si conociera el camino. Cargué el rifle, aunque sabía que no quedaban balas. Me puse de pie. Los niños dormían. Y mientras el sol bajaba detrás de las nubes, escuché, apenas audible, una voz idéntica a la mía repitiendo entre el viento. Misión cumplida. Carga segura. Volviendo a casa. El amanecer siguiente llegó sin ruido, como si el mundo se hubiera detenido a mitad de un suspiro. El frío se metía por las costuras del uniforme roto y el hombro me ardía de tanto cargar el rifle vacío. Los niños aún dormían, todos menos uno, el mayor, Emiliano. Me miraba sin hablar, con los ojos fijos en la grabadora apagada que seguía a medio enterrarse en la tierra. No parecía miedo en su mirada, sino una especie de entendimiento duro, imposible para su edad. Levantó la vista hacia mí y susurró. ¿Ya terminamos? No supe qué responder. El horizonte seguía cubierto de ceniza. No había pájaros, no había viento, solo ese aire espeso que deja un incendio cuando ya no queda nada por quemar. Me alejé unos metros para revisar el perímetro. No había huellas nuevas, pero se sentía movimiento, como algo latiendo muy bajo. No sabía si era el suelo o mi cuerpo exhausto confundiendo sensaciones. Cada paso hacía crujir la roca bajo las botas. Cuando me acerqué al borde de la colina, vi el valle cubierto de neblina.
Entre ella torres metálicas hundidas y los restos del hospital a lo lejos. Volví a escuchar esa voz baja que llevaba días repitiéndose en mi cabeza. Carga segura, pero esta vez sonaba más cerca. Regresé al grupo. La enfermera no estaba. Por un segundo mi cerebro quiso negarlo, inventar que seguía junto a mí, pero solo vi las mantas aplastadas donde había dormido. Dejé de buscarla rápido. A veces la mente sabe que no puede permitirse descubrir la verdad. Los niños no preguntaron. Quizá notaron antes que yo su ausencia. Uno de ellos empezó a toser con un sonido seco, idéntico al de Leo en sus últimos minutos. La tos se extendió a otro, dos, hasta que resonó con eco en el aire quieto. Los observé sin decir palabra. Si era la infección ya no podíamos hacer nada. El sol apenas se levantó, amarillento como enfermo. Decidí bajar de la colina en busca de refugio antes de que el calor levantara el polvo tóxico. Cada paso sobre las rocas era un reflejo de la noche en el túnel. Misma tensión en el pecho, mismo peso, pero sin nadie que diera órdenes. Caminé delante con los niños detrás, arrastrando los pies. La tierra estaba blanda y a veces salían burbujas de aire, pequeñas, como si algo respirara bajo la superficie. Ninguno lo mencionó. Seguimos avanzando, concentrados en no tropezar. Encontramos una estructura medio derruida, parecía un puesto médico provisional. La cruz roja descolorida aún se distinguía sobre la puerta. Dentro olía a polvo, sangre seca y alcohol. Había camillas vacías, equipos rotos, una cafetera caída. En una esquina una radio encendida con solo un hilo de batería. Me acerqué y giré el dial. Estática. Luego una voz distorsionada, como si hablara desde dentro del metal. Zona verde restaurada. Coordinadas en 1907. Repito, restaurada. Grabé esas palabras en la mente sin permitir esperanza. Ruiz habría dicho que podía ser una trampa, pero en ese punto incluso una trampa era dirección. Les di agua filtrada a los niños con las últimas pastillas potabilizadoras. Cada uno bebía en silencio, mirando al vacío. A veces uno se reía sin motivo, con esa risa inquieta de los que ya cruzaron el límite del miedo. Me quedé observándolos y por primera vez los vi como un reflejo de algo más grande. Pequeños ecos de todo lo que intentamos proteger y que sigue muriendo igual. Tal vez eso era lo que Ruiz había entendido antes que nadie, que mantenerlos vivos era retrasar lo inevitable. Decidí salir solo a buscar combustible o alimento. No podía quedarme mirando cómo se apagaban uno a uno. Caminé hasta un viejo depósito metálico al otro lado del camino. Dentro encontré tambores vacíos, una cantimplora con agua turbia y una caja marcada con sellos militares. Uso biológico restringido. La abrí con cuidado. Había dentro jeringas, frascos con etiquetas borradas y una carpeta plastificada. Muchos de los papeles estaban ilegibles, pero alcancé a leer una frase. Sujetos pediátricos compatibles. Reacción mutagénica estable. Sentí el estómago encogerse. Volví rápidamente al refugio. Uno de los niños, Emiliano, estaba junto a la radio repitiendo frases al micrófono apagado. Misión cumplida, carga segura, volviendo a casa. En bucle. Igual que la grabación, intenté quitarle el aparato, pero lo defendió con fuerza. Sus ojos estaban vacíos. El movimiento automático. La enfermera lo había hecho con ellos, pensé. No los había protegido. Los había preparado. Por un instante quise creer que mi mente estaba deshecha, que interpretaba mal las señales. Pero una marca en su brazo lo confirmó. Un punto rojo, idéntico a las jeringas del maletín. El más pequeño comenzó a convulsionar. Lo sostuve mientras su cuerpo se arqueaba. Los músculos duros como piedra. La piel bajo la camisa se movía palpitando. Los demás lo miraban sin reaccionar. La mente humana se desconecta en momentos como ese y lo que ves deja de parecer real. Cuando el cuerpo se detuvo, el pecho seguía moviéndose, pero hacia afuera, como si algo debajo empujara. Arrojé el rifle vacío y lo sujeté para mantenerlo quieto. Pero sentí que algo se movía dentro. El sonido era húmedo. Los otros niños se apartaron, pero no gritaron. No podían. Emiliano, aún junto a la radio, seguía repitiendo la frase. Ahora perfecta, sin distorsión. Mi respiración se volvió irregular, las manos frías. La piel del pequeño se abrió con un chasquido seco, justo sobre el esternón. No hubo sangre al principio, solo una masa gris, viva, respirando sola. Retrocedí, tropecé con la camilla y caí. La radio se apagó. En el silencio que siguió escuché mi propio pulso mezclado con otro sonido desde afuera. Ese zumbido grave, constante, como el de la tierra en el túnel. No recuerdo haber gritado, pero debía haberlo hecho. Tomé al niño que agonizaba y lo cubrí con una manta. No era misericordia, era reflejo. Los demás se acurrucaron en una esquina, temblando. El aire se volvió más caliente, como si todo el refugio respirara junto con ese cuerpo.
El zumbido creció, se transformó en vibración pura, las paredes se estremecieron, los ventanales estallaron hacia adentro. Corrí por instinto, arrastrando a los dos que quedaban conscientes. El polvo nos cegaba. Afuera, la tierra se partía en grietas finas. Desde cada una salía vapor, como respiraciones gigantes. En la ladera opuesta, algo se movía bajo la superficie, enorme, siguiendo nuestra dirección. Corrimos cuesta arriba, las botas hundiéndose en barro caliente. El aire olía a hierro fundido. En medio de todo escuché voces, la mía entre ellas, todas repitiendo lo mismo. Volviendo a casa. Al alcanzar la cima, el sonido se detuvo de golpe. Un silencio total, tan absoluto que hasta los latidos parecían lejanos. Miré atrás. El refugio colapsaba en un agujero negro, la tierra tragándoselo como agua. Empecé a reír. No sé por qué. Quizá cuando se acaba todo, el cuerpo no distingue entre risa y llanto. Los niños no reían. Me miraban esperando una orden que yo ya no tenía. El cielo empezó a clarear otra vez. A lo lejos, las torres del hospital eran ahora una mancha en el horizonte. Pensé en mi hija y en la promesa, en cómo me había aferrado a esas 3 palabras como si pudieran poner orden en el caos. Oía su voz confundirse con las que venían del suelo y por un momento me parecía escucharla reír. La luz golpeó mi cara. Por primera vez en días sentí calor real, no el de los incendios ni el del miedo. Solo calor. Le di una botella de agua al mayor, luego otra al más pequeño. Los hice sentarse. «Esperen aquí», dije. Sabía que no obedecerían, pero necesitaba alejarlos del borde. Entré al vehículo destrozado que quedaba cerca. Dentro había una radio funcional conectada a una batería. La encendí. La frecuencia estaba abierta, limpia. Hablé despacio, consciente de cada palabra. «Sargento Méndez. Registro final de extracción Z6. Carga sobreviviente y alterada. Solicito neutralización o cuarentena. No hay retorno posible». La radio crujió. Nada respondió. Repetí. La estática aumentó y entre ella una voz casi idéntica a la mía contestó: «Misión cumplida. Carga segura. Volviendo a casa». Cerré los ojos y apoyé la frente contra el volante. El aire afuera se movía como si el mundo entero respirara en sincronía con nosotros. Los niños gritaban mi nombre. Salí del vehículo. El sol se alzaba sobre un campo vacío. Los niños no estaban donde los dejé. Solo vi huellas que se perdían entre la hierba. El zumbido comenzó otra vez, suave. Caminé siguiendo las huellas hasta el borde del precipicio. Abajo, nada. La tierra lisa, sin rastros. Solo ese murmullo grave que vibraba dentro del pecho. Pensé que tal vez eso era la esperanza de la que todos hablaban. Algo que sigue llamándote, aunque sepas que no deberías responder. Me quedé de pie, mirando el horizonte, el sol temblando entre las nubes. El viento soplaba desde el este, trayendo consigo el olor a lejía y formol del hospital. Bajé el arma, aún colgada del hombro. La grabadora volvió a encenderse sola. Parpadeaba débilmente. Me agaché y la escuché. Una voz infantil, nítida, sin interferencias. «Papá, ya estamos en casa». El aire se cortó. La tierra volvió a temblar. Y comprendí que nada arriba podía salvarnos de lo que ya habíamos traído desde el fondo. Levanté la vista, con la grabadora aún sonando, y sentí el cuerpo endurecerse como piedra. No había palabras, ni órdenes, ni radio, solo la certeza del final acercándose. No apunté a nadie, no había enemigo, solo apreté el gatillo vacío y cerré los ojos, porque el sonido del clic era lo único humano que quedaba. El eco se extendió varios segundos, multiplicándose entre las colinas. Cuando abrí los ojos, el sol se había apagado detrás de la nube de ceniza. En la distancia, pequeñas figuras se movían por el valle, caminando torcidas hacia la colina. No corrían, no rugían, solo avanzaban en silencio como si buscaran volver. Me senté en la tierra, espalda recta, la grabadora sobre las rodillas. El parpadeo rojo seguía intermitente. Grabé las últimas palabras sin pensar. «Misión cumplida, carga segura, volviendo a casa». Las repetí hasta que el sonido desapareció en la estática. Cuando la luz del dispositivo murió, el reflejo del cristal mostró un rostro que ya no reconocí. Miraba directo a la cámara, todavía respirando. No parecía vivo ni muerto, solo igual que ellos.